8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata del exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, el economista Byron Villasís. ¿Cómo está, economista Villasís? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Se ha puesto ya en marcha este censo online desde el 1 de octubre pasado. Se reportan algunos inconvenientes, pero sobre todo hay preocupaciones en la gente por la cantidad de información que se requiere y sobre el uso que se va a dar a esa información. ¿Cómo mira usted este proceso? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene? ¿Y son justificables los temores de las personas, de los ciudadanos, respecto a la información que se está requiriendo y al manejo que se le va a dar a esa información? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias y muy buenos días, no se preocupen. Hay mucha preocupación, sobre todo por el tema de inseguridad. Creo que no hace falta ser un genio para darse cuenta de los problemas de inseguridad que viven los ecuatorianos. El problema con el censo es que es la primera vez en la historia que deciden meter la cédula de identidad en el censo. Nunca antes se había incluido la cédula en el censo. Y ahí aprovecho para aclarar porque empezaron a circular un rumor de que antes ya se había incluido, de que es mentira que es la primera vez. Ese rumor que el INEC está distribuyendo es absolutamente falso. Nunca antes en la historia del país se había incluido la cédula de identidad en los censos de población. Hacerlo atenta contra la seguridad de las personas. ¿Por qué? Porque el momento que entregas la cédula, al mismo tiempo que entregas la cédula, estás entregando un montón de información personal de tus hijos, de tus hijas, de toda tu familia, de tu hogar y tuya. Mucha gente nos dice, bueno, pero lo que pasa es que a veces yo entrego la cédula cuando entro a un edificio o cuando entro a una urbanización o en un trámite, entonces ya estoy acostumbrado. Primero, que eso está mal, porque el ecuatoriano debería cuidar mejor sus documentos. Y segundo, el problema con el censo es que al mismo tiempo que estás dando la cédula, estás dando todas las características que describen a tu familia de forma individualizada. Por lo tanto, expones la seguridad, incrementas el riesgo a que te hagan suplantación de identidades, a que te hagan persecución política, a que después te amenacen con vacunas y secuestros. Es bastante fácil darse cuenta que en un momento, sobre todo como estos, es realmente una locura pedirle a la gente que revele su identidad. Peor aún obligándole, que es una cosa que también ha empezado a inclusive promocionar esta semana, que tienen la obligación los servidores públicos de estarse censando y con toda su familia. Eso es una barbaridad legal, eso es una barbaridad ética. En ningún país del mundo, creo que solamente en una época de la guerra, cuando estaba Hitler, quería enlistar a las personas dándoles sus nombres, su cédula de identidad, su etnia, y encima obligándoles a través de las oficinas de talento humano de las entidades públicas. No entiendo en qué lógica se basaron para ese tipo de cosas, porque realmente ponen en peligro a la gente, como si no fuese suficiente lo que aguantamos todos los días. Pero ahí quisiera una aclaración, economista, qué gusto saludarle. Como siempre, un placer conversar con usted. El tema de la entrega, porque tengo entendido además que también les piden el número de teléfono, ojo con eso, y es, ¿la entrega de esta información es opcional o es obligatoria? Porque leí a algunos funcionarios del INEC aclarar con respecto de esas dudas que no solo las manifiesta usted, economista, sino también otros seguidores y tuiteros en general, y funcionarios del INEC decían, no, ojo, que no es obligatorio entregar esa información, es opcional. Bueno fuera, pero eso también es falso. ¿Por qué es obligatorio? Es obligatorio porque cuando tú te metes en el aplicativo, antes de que empiece toda esta reacción ciudadana, no tenías otra opción que la de incluir la cédula de identidad. Apenas hace pocas horas activaron un mecanismo para que tú puedas registrarte con el 999. Sin embargo, la gran mayoría de personas no sabe esto. Ellos no te dicen explícitamente no metas su cédula, sino que cuando te metes al aplicativo, lo primero que te pide es una cédula de identidad. Entonces es bastante obvio que te están provocando que te metan al sistema a través de la cédula. No te dicen explícitamente no queremos la cédula, por favor, cénsese, como debería ser en cualquier país racional en el contexto de inseguridad que vivimos, primero. Y segundo, es falso lo que dicen en el operativo físico, en el operativo de noviembre. ¿Por qué? Porque si tú revisas el formulario, no tienes opción para no sabe, no contesta o no quiere contestar. Simplemente te dicen, ¿tienes cédula de identidad? Sí, dígame el número, y no hay una opción para decir no sabe, no contesta.
Por lo tanto, si de verdad les interesa la seguridad de los ciudadanos, deberían decir explícita y sobre todo formalmente, abiertamente, no queremos la cédula de identidad, no vamos a pedir la cédula de identidad porque estamos violando con el tema de confidencialidad y privacidad de la gente. Es la única forma, porque no entiendo en qué otra forma se les puede hacer entender que están presionando entregar información confidencial. Economista Villasís, ¿se puede hacer este proceso sin este documento? Yo me pongo del otro lado un momento, ¿no? El INEC puede hacer este proceso de censo, sea online o sea de manera presencial, sin que el ciudadano presente este documento o incluya el número de cédula en este proceso, y de qué manera se garantiza que la información que el ciudadano provea, tanto en línea como presencialmente, sea la verídica y el censo refleje una realidad. Claro, la mejor forma de que el censo sea lo más cercano a la realidad es que la gente no se sienta presionada, no se sienta obligada y no sienta miedo de responder a las preguntas. El momento que no entregas un número como el de cédula de identidad, se bajan esas defensas. Es obvio que si todos los días sabes que aparecen muertos en las cárceles, que le vacunaron a un amigo en el negocio en tal lugar de la ciudad, que asaltaron a la gente, que le debitaron a mi papá en el banco, sabes que estás rodeado en un país donde la inseguridad pero se brota en cada momento. El momento que estás diciéndole, me tiene que entregar obligatoriamente la cédula y encima la de toda su familia y a través de eso y no de la opción, obviamente que generas esa percepción. Por lo tanto, respondiendo explícitamente a tu pregunta, sí hay cómo hacer censos sin cédula, porque el objetivo del censo es contar personas. Y para contar personas tú no tienes que pedirles la cédula. La mejor forma de generar un sentimiento cívico y de apoyar al censo, y eso es algo que también quiero aclarar porque pasan diciendo, ay, no quieren que se haga el censo. El censo se tiene que hacer, hay que apoyar el censo, pero es una barbaridad ilegal que anden obligándole a la gente a censarse, que le pidan la cédula de identidad y sobre todo que en este contexto de inseguridad ciudadana ataquen tu propia confidencialidad poniéndote mucho más vulnerable ante la delincuencia. ¿Qué cree usted que está detrás de esta ahora petición obligatoria de presentar la cédula en un proceso como este? Hay varias lecturas. La primera es una ingenuidad extrema de pensar que estamos en países donde hay instituciones autónomas y donde hay infraestructura tecnológica suficiente. Hay solamente que regresar a ver el caso de Colombia de hace un año, ni para decir que estamos rebuscando, donde se robaron la base de datos del DANE. El DANE es el INEC de Colombia. El DANE es mucho más poderoso que el INEC de Ecuador, mucha mejor infraestructura tecnológica y se le roban la información. Segundo, no hay autonomía entre instituciones que manejan esta información. Por favor, revisen las noticias. Aquí en el Ecuador, cualquier persona de un poder estatal se mete en otro todos los días. Por más que digan, no, es que tenemos leyes, es que tenemos reglamentos, es Ecuador. Y lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, pero la gente no utiliza las leyes de la forma que debería ser. Y eso transgrede el hecho de que mañana este gobierno, el siguiente, el subsiguiente diga, sí, bonito tus reglamentos internos, bonita tus cosas, pero esa base de datos me la das a mí. Entonces, ese tipo de débil institucionalidad que existe en el Ecuador es lo que genera este tipo de cosas. Por lo tanto, no es tan fácil como decir, sí, pero es que en otros países se ha hecho. Señores, nosotros no tenemos infraestructura, no tenemos autonomía, y lo más grave, miren el contexto que existe de seguridad. Economista, yo tengo dos inquietudes. La primera, es la primera vez que se va a montar este tipo de modelo. Antes del censo era un día completo y de forma presencial. Ahora va a ser de forma presencial y también de forma telemática durante 6 meses. Tengo entendido, obviamente, que las cosas cambian, hay tecnología, puede ser que sea una forma óptima también. Estamos atravesando un gravísimo problema de inseguridad y eso también genera problemas para, sobre todo, quienes van a cumplir el trabajo de censar, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro, aparte de la polémica esta de la petición de información personal a través de la cédula y el número de teléfono, está el tema del financiamiento del censo. Es la primera vez que se financia un censo con crédito de organismo multilateral. ¿Qué tan riesgoso es eso? Qué interesante pregunta, Alexis. Esto yo no lo he puesto sobre la mesa y me parece muy interesante discutirlo. Desafortunadamente no es la primera vez. Lo que sucedió en el 2001 es una réplica de lo que quieren hacer en el 2022.
En el 2001 el país dejaron quebrado, ya no tengo que repetir la barbaridad que hicieron con el país. Y lo primero que provoca cuando un país está quebrado es que se quede sin plata para estadísticas. ¿Qué hicieron? Fueron a pedir plata a un organismo internacional. ¿Y qué es lo que provocó? Que se generen organizaciones internas dentro del INEC, unos con sueldos súper altos, otros con sueldos súper bajos, y los de acá manejaban toda la parte técnica del censo y los otros eran otros funcionarios. A la larga, ¿qué es lo que pasó? Que la base de datos del censo era más fácil de conseguir en Washington, D.C., que en el propio Ecuador, a menos que tú pagues ilegalmente a ciertos funcionarios. Cualquier investigador social que trabajó durante los años 2000-2010 sabe que yo no estoy mintiendo. La base de datos se vendía o la podías acceder en Washington. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Justo se les ocurre hacer convenios con el Banco Mundial, con las mismas organizaciones de siempre. Ellas van a tener prioridad para acceder a las bases de datos y nuevamente empieza esta lógica de que va a haber una organización interna dentro del INEC con determinados responsables y con determinados perfiles. Es exactamente lo mismo que repitieron en los 90. El censo financiado por una entidad extranjera y luego tengo plena seguridad y plena tristeza en decirlo que la base de datos con cédula de los ciudadanos ecuatorianos va a reposar en Washington, D.C. A diferencia de que ahora no estamos quebrados y tenemos una reserva con 10.000 millones de dólares. Sí, lo grave de todo esto ya sabemos, o sea, no hay un guión ni siquiera creativo, ¿no? Todas estas cosas hacen burócratas a veces para ganarse después de un puestito. Puertas giratorias. Exacto, lo que no es ni siquiera es creativo como para decir qué interesante lo que hicieron, no estoy de acuerdo, pero qué interesante, no. Es un tema de qué hago para ganarme un puesto después, les aseguro acceso a la base de datos y yo mismo termino después de consultor. No piensan en el país, no piensan en la gente, decir, vean, ¿cómo hacemos un censo que la gente se sienta tranquila de entregar su información? ¿Cómo hacemos un censo que le sirva al país? No, está el tema de cómo consigo la base de datos para ver si es que amarro alguna cosita con los temas de los bancos de afuera. Necesitamos gente que piense un poquito en la ciudadanía. Si es que no es que están afectándole a este gobierno, están afectando a muchos gobiernos. Y lo más grave de todo, que sinceramente es lo que a mí me asusta, es que anden obligándole a la gente del sector público, literalmente atacándoles, acosándoles con los departamentos de talento humano, de que tienes que censarte o te vamos a sancionar. ¿Qué fue la lista? ¿Qué fue que no te censaste? En serio, eso no ha sucedido ni siquiera en Alemania fascista. Había departamentos de recursos humanos diciéndote, dame la cédula de tus hijos, la etnia de tus hijos, la identidad sexual de tus hijos y tienes obligación de entregarla. O sea, creo que se les está yendo las manos algo tan sencillo. Necesitan a alguien que fuera de todo este esquema les diga, ¿en serio creen que está bien obligar a entregar esa información? Para un poco darles cuenta en qué contexto estamos viviendo. Economista Villasís, ¿de qué manera? Pues, es indudable que el censo es necesario para saber la realidad en la que tenemos como país, pero ¿de qué manera sería la más segura y adecuada de realizar este proceso por un lado? Y por el otro, ¿cuáles son los riesgos? Tomando en cuenta que desde el gobierno del señor Lenín Moreno ya tuvimos estos ataques de robos de información. Yo recuerdo al señor Michelena en ese entonces diciendo que ya mandaba la ley a la Asamblea, que ya habían solucionado, que nunca más iba a pasar esto, pero finalmente eso no se solucionó y se han producido periódicamente estos robos de información. Teniendo ese antecedente de que no tenemos la seguridad de que nuestra información esté segura en ninguna parte, ¿cuál es el riesgo de que se continúe el proceso de esta manera y qué se puede hacer con esa información si cae en malas manos? Bueno, lo primero que pueden hacer los ciudadanos es defenderse y decir, no, yo no voy a dar la cédula. Por más que el aplicativo no tenga eso, entonces yo no voy a llenar este censo en línea, voy a esperar el operativo físico. Voy a apoyar el censo, voy a darles mi información, pero yo no tengo por qué entregar mi cédula de identidad. La mejor arma que tiene el ciudadano es darse cuenta cuando un aparato político le está oprimiendo, cuando les están presionando a la gente para que entreguen cosas de su familia. Y ojo que están inclusive yéndose en contra de el código de la niñez y de la adolescencia, levantando información confidencial de nuestros hijos. O sea, están yéndose demasiado lejos. Entonces, la primera arma es decir, no, yo no quiero entregar. La segunda, inclusive para el gobierno, es mucho más práctica. Quite la cédula del censo. Eso va a hacer que la gente sienta mucha más tranquilidad, va a estar mucho más relajada y va a entregar la información de calidad.
No que opcional, que les dejo ahí medio ambiguo, que le pongo en un decreto que es obligatorio, pero le digo que tal vez no, tal vez sí. No, digan explícitamente, no vamos a incluir la cédula en el censo, no hay esa pregunta, por favor llenen con tranquilidad. Esa es la mejor forma, porque de esa forma la gente va a llenar con mejor calidad la información y le beneficia a todos y después no estás ahí que te llegan amenazas, te debitan plata del banco o te llegan cosas más graves como suplantación de identidad. Muy bien. Muchísimas gracias, economista. Siempre un gusto conversar con usted. Volveremos a molestarle cuando avance este proceso y a ver qué medidas toman las autoridades al respecto de estos temores que tienen legítimamente los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muy gentil, economista.